En las tierras de Potosí, de Jaime Mendoza. Capítulo 1. Era de ver a Martín Martínez el día de su salida de Sucre. Sus botas charoladas reverberaban a la luz del sol. Sus diminutos espolines dejaban oír apenas un suave tintín cuando andaba por el patio o habitaciones de la casa disponiendo algunos arreos de su silla de montar. Llevaba un pantalón de amarilla tela que hacía feo contraste con el negro luciente de sus botas. Su delgado poncho de largos flecos pendía descuidadamente de sus hombros. Su sombrero de jipijapa, con el ala levantada por delante, dejaba entrever por encima de la oreja la punta de un barboquejo puesto por su madre, pero que no quería usarle por parecerle poco gracioso. Un gran pañuelo de seda escarlata rodeaba su cuello formando un rozón hacia adelante. En suma, mostraba una indumentaria todo lo menos apropiada para un largo viaje por regiones inclementes y a lo sumo, pasadera para ir de paseo a cualquier valle próximo. Con todo, Martín parecía muy animado. Aquella mañana se levantó de cama más temprano que de costumbre y esperaba impaciente que le trajesen de la posta la mula que el día anterior alquilara para su viaje. Por fin había llegado el día de la partida. Por fin iba a irse a Yayagua, a esa tierra opulenta y soñada, donde sabía que se ganaba el dinero a manos llenas, y en donde esperaba regresar al cabo de algún tiempo a deslumbrar a sus amigos con su largueza. Un sol de primavera luminoso y caliente brillaba sobre las blancas paredes y los techos rojos de la casa. En un rincón del patio, una mata de madreselvas que estaba a medio trepar, en un pilar próximo movía rato a rato sus floridos festones como diciendo, adiós a Martín. Y un pajarillo, posado sobre el alero, daba a intervalos regulares sus agudos gorjeos, como si también se le despidiese. Pero Martín poco o nada se fijaba en este bello asunto que le ofrecía la naturaleza, pues como el afán de su marcha, más iba su pensamiento a la mula, esperada u otros objetos prosaicos referentes a su viaje. Cuando le llamaron al comedor negóse a comer, no obstante las insinuaciones de su madre, el pedazo de asado y los huevos fritos que ella le hiciera preparar, y apenas bebió a sorbos como maquinalmente el café que le sirvieron. Llegó el postillón de la posta con la mula. Era un animal greñudo y amojamado, con las costillas haciendo relieve por bajo el estropeado pellejo, el labio inferior colgante, un ademán de desaliento y por añadidura, con una protuberancia a punto de reventar sobre el lomo. Martín sufrió y aún se indignó ante semejante espectáculo, pero no había más recurso que conformarse. Ya sabía él que con las postas de Sucre no hay que tener exigencias. Ensillóse pues a la mula con lentitud y mal, pues además de que ella ensayaba mordiscos y coces, Martín, nada experimentado en la operación de ensillar convenientemente una caballería, pudo apenas, y solo con la ayuda del postillón, llenar medianamente tal operación. Luego, a última hora notando que sus alforjas estaban sumamente pesadas y voluminosas, trató de aligerarlas sacando de ellas varias cosas, pero su madre, cuya mano cariñosa había hecho caber allí buenos pollos, latas de conservas y botellas de vino, hízole oportunas reflexiones sobre la necesidad que tendría de esos menesteres en el camino, hasta que al fin le redujo a llevarlos. Por fin llegó la hora. Martín, no sin cierta emoción, dio el abrazo de despedida a su madre, que lloraba de verle partir por la vez primera a tierras lejanas. Montó con torpeza y lentitud y salió de casa, caballero en su flaca mula, cuyos cascos resonaron profundamente sobre las losas del zaguán. Entretanto el sol continuaba reverberando con viveza, la madreselva meciéndose suavemente al soplo del aire, cargado de su fuerte aroma, y al pajarillo posado sobre el tejado, siempre gorjeando con su vibrante voz. Capítulo 2. Era una mañana radiante. La campiña de Sucre, rojiza y polvorienta, reverberaba bajo la inmensa bóveda azul.
Al través de ella culebreaba el camino carretero del norte. Veíanse diseminadas en sus contornos casuchas de labriegos, algunas de las cuales mostraban banderolas blancas, en señal de que allí había chicha para aplacar la sed de los caminantes. Por el ancho camino pasaban, con dirección a la ciudad, tropas de borricos cargados de comestibles y arreados por indios de montera negra, poncho rojo y calzones blancos. Las indias, con la gruesa yiclla en la que llevaban grandes bultos cargados a la espalda, conducían en sus manos cántaros con leche o platos colmados de sabrosa nata. Al tardo paso de su desmirriada mula avanzaba Martín lentamente, dejando atrás la ciudad y mirando delante el camino onduloso que en grandes curvas iba a perderse a su frente. El postillón caminando tras él tocaba de cuando en cuando su pututu, del que salían siempre la misma nota, una nota prolongada y monótona que los ecos repetían a lo lejos. Martín trataba a ratos de hacer correr a su mula, pero el trote seco e inmisericordia de ella le obligaban a continuar nuevamente paso a paso. Luego el joven concluía por soltar las riendas y con la cabeza inclinada distraídamente, dejábase arrastrar por sus pensamientos. Pensaba en su madre, a quien acababa de dejar llorando, en su pueblo natal, que ya no vería en algún tiempo, en Lucía, una graciosa muchacha que la noche anterior le había jurado por la 30ª vez que nunca le olvidaría, y en fin, en todo lo que iba dejando atrás. Sentía por lo mismo cierta tristeza, pero luego reanimábale la idea de que estaba yendo a una tierra riquísima, donde esperaba que le iría muy bien, y de donde regresaría pronto. Recordaba continuamente a su amigo Máximo Godoy, quien le había contado tales cosas de aquella tierra, que llegó a ser una obsesión en él, marchar allí lo más pronto. Él no era ciertamente un hombre audaz y aficionado a aventuras extraordinarias, pero le gustaba vivir holgadamente. Y como para vivir holgadamente se necesita dinero, y el dinero no abundaba en las arcas de su casa, Martín se hizo la cuenta de que lo que más le convenía era hacer lo mismo que Máximo Godoy, esto es, ir a trabajar a Yayagua, para volver de allí con los bolsillos llenos. Recordaba también cómo había conocido a Godoy en el colegio, un muchacho pobre, desarrapado y decididamente bruto, y sin embargo, pasados algunos años volvió a verlo hecho un señor, hablando de grandes negocios y manejando fajos de billetes de banco. ¿Cómo los había adquirido? Muy fácilmente, en Yayagua. Yayagua. Desde entonces para Martín Yayagua vino a ser una fascinación, algo así como el país de Ofir, un país fantástico y deslumbrante, donde no había más que extender la mano para retirarla colmado de monedas de oro. ¿Por qué él no podía hacer lo mismo que Godoy, quien siendo casi un idiota se había hecho rico en un periquete? Martín era estudiante del 3er año de Derecho, mas bajo el influjo de sus nuevas ideas resolvió despedir el derecho hasta mejor ocasión y dedicarse de lleno a sus propósitos. Con la elocuencia que le inspiraba su empeño, no le fue difícil convencer a su madre de que lo que se proponía era lo mejor que se podía hacer, y muy pronto pudo adquirir, mediante los esfuerzos de ella, los recursos necesarios para su viaje. Tampoco le fue difícil conseguir una carta de recomendación de un amigo influyente para el gerente de la compañía de Yayagua, y con esto y con la cabeza llena de gratas ilusiones, se lanzó camino adentro de sus deseos. Ya se veía Martín, como su colega Máximo Godoy, invitando valientes copas de champán a sus amigos, llevando en los dedos anillos con piedras brillantísimas y mandando a su novia obsequios que le hiciesen palidecer de gusto y de admiración. ¿Cómo iba a gozar a su regreso? ¿Cómo iba a llamar entonces la atención de los demás? De pronto la mula se detuvo, y de seguida dobló las rodillas y se acostó en tierra. Era que la presión causada por la silla sobre el tumor de su lomo le iba mortificando a lo sumo, y quiso aliviarse echándose al suelo sin tener en cuenta al caballero. Este, interrumpido tan bruscamente en sus pensamientos, se atolondró y apenas tuvo tiempo de sacar los pies de los estribos para hacerse a un lado y no ser aplastado por el cuerpo del animal. El postillón declaró que la mula tenía ese hábito feísimo de recostarse en tierra, que asimismo lo había hecho con otros viajeros.
y que por lo mismo había que ir con mucho tiento. Con lo cual Martín ya no tuvo tranquilidad para seguir, entregándose a sus anteriores pensamientos, y prosiguió el camino atento solo a que la mula no le hiciese una nueva jugada. En sus exasperaciones echaba pestes contra el postero de Sucre, que le había sometido a tal tortura, y deseaba llegar de una vez a la Punilla, que era la siguiente posta donde debía cambiar de animal. Pero la suerte siguió maltratándolo. Cuando llegó a la Punilla, negáronse a darle animal sobre pretexto de que el correo debía pasar luego, y tendría que ocupar todos los animales de la posta. Martín no sabía qué hacer. Inútil fue que exhibiese ante el postero las más expresivas consideraciones sobre los grandes prejuicios que le acarreaba aquella tardanza. El postero le oyó como oír llover, y en poco estuvo que Martín, armándose de inusitada energía, emprendiese a bofetones con aquel flemático jayán a la manera de otros viajeros. Felizmente llegó el correo, y como el conductor advirtiese los apuros del joven, le tuvo sin duda lástima, pues hizo que se le diese el animal que reclamaba. Martín, muy agradecido para aquel hombre, regalóle con abundancia tragos de vino y siguió el viaje en su compañía. Por su parte el conductor, complacido con las demostraciones del joven y su aire ingenuo y suave, prometióle que en las siguientes postas le haría proporcionar inmediatamente bestias de viaje, con lo que el joven comprendió que lo que más le convenía era no desprenderse del correo, bien que él iba por lo regular a galope, y Martín podía apenas seguirlo. Efectivamente, en la otra posta, llamada Ficisculco, dieron inmediatamente a Martín la mula que necesitaba, pues el conductor había acudido a la superchería de decir que el joven iba muy apurado, desempeñando una comisión prefectural. Pero Martín no contó con lo difícil de su empeño de ir al paso del correo. Apenas pudo llegar con él al pueblo de Moro Moro, donde estaba la cuarta posta. Sentíase deshecho con aquel caminar galopante, pasando como una exhalación por breñas y quebrados, y ya no quería sino descanso a sus molidos huesos. A Moro Moro llegaron al atardecer, y como de allí debía continuar el correo caminando toda la noche, Martín se horrorizó ante esta idea, y no tuvo más remedio que despedirse de su compañero y quedarse a pasar la noche en la posta de Moro Moro, donde con dificultad le proporcionaron una pésima cama, cuyas incomodidades fueron, sin embargo, tolerables para Martín en razón de su cansancio. Al día siguiente, nuevas dificultades para seguir el viaje. En la posta no había más animal que una mula, aún más desgraciada que la del tumor, pues su espalda era una sucesión de horrorosas mataduras. Martín protestaba. El postero, un viejo de luenga barba gris, le hizo las más curiosas reflexiones sobre la escasez de forraje, sobre la carencia de acémilas y sobre el completo descuido de las autoridades para atender debidamente el servicio de postas, concluyendo enseguida por invitar al joven un trago de Singani, en la misma copa que acababa aquel de beber y que naturalmente rechazó éste. Martín, indignado ante el cinismo del viejo, tuvo que salir de la posta a buscar en el pueblo un animal de alguno de los lugareños. Afortunadamente pudo conseguir uno. Era un caballito sin herraduras y de aspecto salvaje, por el que debió pagar un flete subidísimo y que durante el camino a la siguiente posta le dio unos pocos sustos, pues se espantaba y saltaba como un cabrito. Martín comprendió en aquella ocasión que cabalgando en animales de tan variada índole, debía sufrir quien más sabe qué percances, el que hasta entonces no había hecho ningún ejercicio de equitación. El cuadro de la naturaleza había variado por completo. Ahora ya no veía Martín las amenas perspectivas del día anterior. La vegetación se hacía más y más raquítica. Ya no se veía más que uno que otro árbol, y en cambio se presentaban áridas serranías, pampas de aspecto desolado y en general una perspectiva monótona y desesperante. En este día el viajero anduvo primeramente por una planicie inmensa cubierta a trechos de menudo pasto. Siguió por una angosta quebrada flanqueada de sombríos peñascos. Ascendió por una cuesta empinada, bajó, pasó por una serie interminable de escabrosos desfiladeros y por último volvió a ascender otra cuesta que terminaba en una yerma meseta donde le esperaba un nuevo huésped, al que aún no estaba familiarizado y que debió acompañarle por bastante tiempo, el viento.
El viento cantaba allí su eterna canción, silbaba entre los pajonales de las alturas de Caracara, formaba a la distancia remolinos de polvo que se levantaban en grandes espirales blanquecinas, azotaba las peñas solitarias que se destacaban a lo lejos simulando castillos fantásticos, chasqueaba entre las aristas de las rocas, metíase lúgubremente entre sus hendiduras produciendo fúnebres aullidos, resbalaba sobre las aterciopeladas praderas y se perdía bramando y volvía a aparecer, y subía y bajaba, y se retorcía y gritaba incansable, potente, frío, insistente, siempre movible, siempre tenaz, como si fuese el único señor despótico de aquella agria región. Con las primeras rachas de viento voló el sombrero de Martín, y fue necesario que el postillón corriese una larga distancia para recogerlo. Recién entonces dio el joven razón a su madre, que con tanta solicitud había puesto el barboquejo al sombrero, y ya en adelante no dejó de usar el importante adminículo. En la posta de Caracara quedó Martín muy sorprendido de que contra todo lo que esperaba, el postero le diese con mucha facilidad el animal que hubo pedido, de manera que pudo seguir adelante sin dilación ninguna. Pero en Ocuri, la siguiente posta, volvieron a presentarse los inconvenientes. Allí los encargados del servicio de la posta, que eran indios, estaban todos borrachos y no hicieron caso ninguno del viajero. Y aún sin estarlo, habría pasado lo mismo, pues ya se sabe que los indios de las postas se mueven únicamente bajo el estímulo del palo, y Martín estaba muy lejos de acudir a semejante recurso. No tuvo pues más que quedarse a pernoctar en Ocuri. Fue una noche atroz. El maltrecho viajero tenía frío y hambre. Acogióse a un cuarto de la posta donde por único homenaje habían 2 pollos de barro para servir de mesa y de cama. Difícilmente consiguió que le diesen un par de cueros de oveja para recostarse, y en cuanto a los alimentos, dada la imposibilidad de conseguir ni un poco de caldo caliente, tuvo que recurrir a sus alforjas, y esta fue la segunda vez que Martín dio también razón a su madre, que tan ahincadamente había puesto en las alforjas los pollos y el vino, que le supieron a maravilla y reconfortaron en mucho su atribulado organismo. Al día siguiente, cuando Martín, tiritando con el frío que hace en aquellas alturas inclementes, solicitó el animal que necesitaba, tampoco le hicieron caso. Los indios que durante la noche habían seguido bebiendo alcohol con agua, estaban unos completamente embriagados y otros durmiendo. Fue necesario que Martín, por consejo de un poblano, recurriese al corregidor del lugar, y únicamente con la intervención de este personaje, que hizo lujo de su poder en los indios, pudo conseguir una mala bestia en que siguió melancólicamente su viaje. Por la tarde llegó a otro pueblo, Macha, donde estaba la última posta que debía tocar, pues el resto del camino a Yayagua tenía que hacerlo pasando por los pueblos de Pocoata y Chayanta, en los que no había servicio de postas en ese tiempo. Por su fortuna halló Martín en Macha una benévola acogida en el postero del lugar, un viejo bonachón, que se avino sin mucho trabajo a las insinuaciones del joven, proporcionándole un buen mulo y un postillón que debía conducirlo hasta Yayagua. Martín respiraba. Ya había viajado más de 30 leguas y no le faltaban sino unas 20 para llegar a Yayagua. Y sobre todo ya no tendría que ver en adelante con las malditas postas, que le dejaron un recuerdo detestable, y al maldecirlas, el viajero no se fijaba para nada en que, dadas las grandes dificultades de viabilidad en Bolivia, hoy mismo subsistentes en vastas circunscripciones de este territorio, las postas, con su pésimo servicio y todo, constituyen uno de los pocos medios, y en ciertos casos el único, de acceso y salida de las poblaciones mediterráneas del país. Al otro día muy temprano proseguía su marcha el viajero. Ahora su vista se recreaba sobre extensos alfalfares y cebadales bajo riego, entre los que pasaba el camino. Aún llegó a ver algunos arbolitos y se sorprendió gratamente divisando a lo lejos un sauce gigantesco que cobijaba bajo sus agobiadas ramas una casa de campo. Temprano pasó por el pueblo de Pocoata, pueblo de sangrientos recuerdos históricos y de viejas leyendas. El viajero debió atravesarlo de extremo a extremo.
En sus desiertas calles no vio más habitantes que un perro con cara de hambre y un viejo encorvado y sucio que caminaba, claudicando. La iglesia de altas y blancas bóvedas estaba a punto de derruirse. Cuando Martín salió de entre el callado caserío, le pareció que había pasado sobre el cadáver de un pueblo. Tarde de la noche llegó a Chayanta. Aquella jornada había sido de más de 15 leguas y atravesando por tremendas cuestas y laderas, en las que bastaba un paso en falso para despeñar al caminante a barrancos que estaban a centenares de metros. El postillón contó a Martín cómo habían perecido allí gentes y animales, y Martín no se atrevía ni aún a mirar el fondo de los precipicios. Al llegar a Chayanta, Martín sentíase tan rendido que no pensaba sino en recostarse a descansar, mas la población estaba sumida en el sueño y no había dónde albergarse. Por fin, después de andar mucho por las calles, vio una puerta de cuyas hendiduras emergía un poco de luz. Llegóse allí y preguntó a los que le abrieron dónde era la casa del corregidor, pues pensaba alojarse allí. Se lo indicaron y tuvo que andar nuevas calles para llegar a dicha casa, ante cuya puerta estuvo llamando más de media hora. Y como no había trazas de que le abriesen, no tuvo más remedio que volver a la única tienda con luz que había encontrado. Y allí pidió por favor que se le hospedase. No le hicieron buena cara las gentes que allí estaban, que eran 2 mujeres indias y un arriero que tocaba un charango. Habláronse en aymara y concluyeron por decir en quichua a Martín que no tenían dónde alojarlo. Martín pensaba si no tendría que tirarse en media calle a descansar, pero con el frío que hacía tuvo miedo y de nuevo insistió e insistió tanto que al fin lo dejaron entrar a la tienda sus hospitalarios moradores. No había más gentes que las 2 indias y el arriero. Tomaban chicha, mascaban coca y hablaban siempre en aymara. Martín, para congraciarse con ellos, regalóles casi el resto de provisiones que le quedaban en las alforjas, consistentes en azúcar, té y singani. Con esto varió la situación. Pronto le brindaron un vaso de chicha que Martín bebió con avidez, pues se moría de sed. El arriero se encargó de poner en seguridad y con bastante forraje al mulo del viajero, y las mujeres le prepararon, por medio de lanudos cueros de oveja y de llama, una cama, que si no era del todo limpia y cómoda que hubiese deseado, por lo menos le sirvió para abrigar y dar descanso a su cuerpo. Martín estaba ya solo a 4 leguas de Yayagua. He aquí lo que le alentaba y le hacía disimular los trabajos y sinsabores por los que iba pasando. Al día siguiente llegaría por fin a su destino, ya no más indios, mulos ni corregidores, ya no más precipicios, ni hambre, ni cansancio, ni hastío. Pensando en esto, se durmió arrullado por el cuchicheo de las mujeres, que por consideración a él, habían resuelto hablar en voz baja mientras el arriero había cesado de tocar su charango. Apenas amanecía cuando despertó a Martín una voz desolada. Era el postillón que había venido a avisarle que el mulo se había escapado. Martín, lleno también de desolación, recordó que el arriero se comprometió por la noche a asegurar el mulo, pero el postillón le dijo que había sido pura oferta, que el arriero no hizo tal cosa, que el mulo no tuvo qué comer y que forzosamente acometido por el hambre se corrió. ¿Qué hacer? No había más remedio que él mismo, postillón, fuese al alcance del macho, y así se hizo. Pero pronto pasó toda la mañana y vino el mediodía y el postillón y el mulo no reaparecían. Martín vagaba tristemente por las calles de Chayanta en afanosa espera. Un vecino le hizo notar con sorna que seguramente el mulo no pararía hasta llegar a sus pagos, lo mismo que el postillón, y que se debía perder la esperanza de volverlos a ver. Con esto a Martín no le quedó sino buscar otro animal. Mas cuánto trabajo le costó encontrarlo. Dirigióse al cura, al corregidor y a cuantos pudo. El cura le dijo que aquel mismo día debía ir en su mula a confesar a un agonizante. El corregidor adujo la excusa de que sus animales estaban sin herraduras y que no las había en el pueblo, y así los demás. Por fin un trajinante se dejó enternecer por las insinuaciones del viajero y consintió en dar su mula con la condición de que se la devolviese el mismo día en Yayagua y se lo pagase el cuádruplo del flete ordinario. Martín naturalmente accedió a todo,
Y he aquí de nuevo al viajero montando dificultosamente a la bestia para salir de Chayanta y hacer la última jornada de su accidentado viaje. Martín llevaba pésima impresión del lugar. Chayanta, el país del oro, le pareció un pueblo de mendigos. Como en Pocoata, lo que más vio fue solares, polvo e inmundicias. Sus habitantes le parecieron unos cuantos indios sórdidos, miserables, que ni siquiera tenían mulas para darlas a los trajinantes. Capítulo 3. Caía el sol. Un viento fuerte que parecía acometido de inmensa furia soplaba sin descanso en la yerma llanura, por donde caminaba Martín en su flojísima mula. Columnas de polvo que formaban enormes espirales que se extendían y perdían en las alturas. Se mostraban a cada momento, ondulaban, corrían con vertiginosa rapidez, atravesaban los caminos, ascendían a las colinas, se hundían en las profundidades y daban vueltas por todas partes, como si estuviesen empeñadas en danza colosal. Las zarzas de los contornos se sacudían con el viento, zumbaban y se estiraban, como si quisiesen abandonar la tierra en que nacieran. Habían agudos silbidos entre los pajonales y las piedras esparcidas en la pampa. Había como suspiros enormes lanzados por toda la tierra. Había alaridos, sollozos, cánticos inenarrables. Era la feroz y poderosa sinfonía que entona el viento en esas soledades. Martín, que caminaba contra el viento, sentía venir a azotarse la cara aquellos soplos furiosos que parecían rechazarle lejos de la tierra inhospitalaria, a donde iba con tanto ahínco. La falda de su leve sombrero se batía sin cesar contra la copa, con una interminable sucesión de golpes secos y rápidos. Su poncho, cuyos flecos despeñados se agitaban, acusaba propensiones de abandonar batiéndose a manera de una vela, y su pañuelo de seda, asimismo, evolucionaba sin descanso en derredor de su cuello, con su flotante rozón, que tan pronto estaba atrás como a los lados. Martín taconeaba sin desmayo contra los ijares de su mula, un animal sumamente lerdo que parecía no poder avanzar contra el viento. En aquellos momentos maldecía Martín sus pequeños espolines, que no causaban impresión ninguna en la bestia. En vez de tan ridículos adminículos, él habría querido ahora llevar puñales en los tacones. Por lo demás, Martín estaba hecho un desastre. Sus botas de reluciente charol, ahora completamente ajado, habían perdido todo su brillo y estaban salpicadas de barro. Su pantalón empezaba a desgarrarse por distintas partes y su sombrero había adquirido una forma extravagante. Y en cuanto a su propio cuerpo, Martín sentíalo horriblemente sucio. El polvo se le había metido por todas partes. Sus ojos estaban enrojecidos bajo su acción. Por la boca tragaba y escupía tierra. Su negra cabellera ya no era negra. Sus orejas eran depósitos de aquella, y hasta en los más íntimos rincones de su cuerpo se le había metido la tierra. Y el viento seguía soplando con una constancia y vigor indomables, echando siempre con nubes de aquella tierra impía al asendereado viajero. Martín se hallaba admirado a la vez de estar rabioso. Parecíale notar no sé qué de inteligente y de intencional en el bravío elemento. Aquella furia, aquel tesón, aquel encarnizamiento del viento llegaban a maravillarle y promovía íntimamente en su alma un sentimiento de protesta que a ratos se manifestaba en forma de vulgares interjecciones. Pero, he aquí la yagua. Martín se aproximó lentamente al grupo de edificios que ya desde varios kilómetros de distancia había estado divisando. Una plazoleta rodeada de casas, con techos de calamina y paja, fue lo primero que se ofreció a su vista. En el frontis de una de estas casas vio un letrero que decía en grandes caracteres «Hotel». Junto a la puerta estaba un grupo de personas que parecían observar con curiosidad al viajero. Martín llegóse al grupo y preguntó al que parecía un mozo si no había en el hotel un cuarto para alojarse. Contestóle el otro que todas las piezas estaban ocupadas. Y como el joven insinuase, se le indicara en qué otra parte podía encontrar alojamiento, de pronto uno de los que formaban el grupo se desprendió de él y vino al encuentro de Martín extendiéndole la mano al mismo tiempo que le decía: «Hola Martín, ¿cómo te va? Me alegro de verte. ¿Ya no me conoces? Mírame, hombre». Martín le estrechó la mano mirándole con mucha fijeza, pero no le reconoció.
Soy Emilio Olmos, ¿ya no me conoces? Emilio Olmos, se decía Martín buscando entre sus recuerdos. El otro insistió. Soy Emilio Olmos, aquel que en el colegio les enseñaba a ustedes tantas picardías, ¿no te acuerdas? Aquel que una vez le robó su cigarrera al profesor. Hola, Emilio, prorrumpió Martín cayendo en la cuenta. Sí, te reconozco. Pero, ¿es posible que estés tan cambiado? En efecto, Martín, al reconocer a su antiguo camarada de colegio, hallóle muy desfigurado. Hacía varios años que no le había visto, y aún perdió el recuerdo de su nombre. Ahora le causó admiración ver a aquel muchacho a quien conociera como un adolescente imberbe y fresco, convertido en un mozo rollizo de barba poblada e inculta, de líneas salientes y en general de una facha que aparentaba mucha más edad de la que realmente tenía. Habláronse con mucha animación y luego Emilio invitó a Martín a alojamiento en el propio cuarto que ocupaba en Yayagua. Fueron allí, salieron de la plazoleta y se dirigieron al grupo de casuchas dispuestas sin orden ni concierto en las proximidades. Emilio detúvose ante la puerta de una de ellas, abrióla y dijo: «Entra, querido, entra, aquí te alojarás conmigo». Desencillóse la mula que fue inmediatamente devuelta a Chayanta, y Emilio hizo que preparasen desde luego una taza de té para su amigo, mientras éste trataba de sacudirse de la tierra que llevaba encima. Estaban en un cuarto estrecho y lóbrego. En un lado se veía un catre con la cama revuelta. Junto al catre, hacia la cabecera, estaba un cajón de madera vacío, a modo de velador, sobre el que se veía una botella en cuyo cuello estaba metido un cabo de vela. Allí mismo estaba también un bacín con restos de orina y residuos de cigarro, y codeándose con él dos vasos en que habían restos de cerveza. Desde luego este detalle causó repulsión en Martín, pero la disimuló llevando sus ojos a otra parte. Pendientes de clavos en las paredes, se veían algunas prendas de ropa cubiertas de polvo. En un rincón una maleta entreabierta dejaba asomar puntas de pañuelo, de ropa blanca y de otros menesteres, también muy empolvados. Un santo colocado sobre una repisa apenas se podía distinguir a consecuencia del polvo que le cubría. El polvo campeaba por todas partes, sobre todo en el techo y las paredes. Fuera se oía soplar el viento con un aullido prolongado y lúgubre. Una ventanilla sin vidrios y a cuyos marcos se habían pegado, en lugar de aquellos, un lienzo blanco apenas podía resistir a los embates del viento y dejaba pasar por sus junturas, y a través del lienzo un polvillo fino que se esparcía en la habitación. Martín, sentado sobre la cama, pues no había otros asientos, contó su amigo el objeto de su viaje y varios de los percances que le ocurrieron. Emilio, luego de escucharle con atención, exclamó: «Entonces, ¿has resuelto cortar tus estudios?» «Sí, pero solo temporalmente». «Es raro. Recuerdo que en el colegio te distinguías mucho y supongo que en la facultad continuarías lo mismo». Martín repuso suspirando: «Necesito dinero, y sé por Máximo Godoy que aquí se gana con facilidad». «Según. Si tú sabes andar con la viveza que tenías en el colegio, es seguro que te irá bien y mucho mejor que a Godoy. Lo malo es que soy completamente ignorante en asunto de minas». «¿Qué importa? Eso se aprende en 2 trancos. Espero que me ayudarás». «Ya lo creo. Desde luego la carta de recomendación que me has mostrado te va a servir de mucho. Hay que aprovechar». Callaron. Emilio, con los ojos clavados en Martín, pareció reflexionar profundamente. Después de una gran pausa, dijo: «¿Cómo es eso de los contratos? Godoy me ha hablado mucho sobre ese asunto y me decía que ahí está el mejor medio de ganar harto y pronto. Justamente yo estaba pensando en esto. ¿Querrías tú firmar un contrato? Si la cosa es tan buena como dice Godoy». «Oye», interrumpió Emilio, «no te atengas mucho a lo que te ha dicho Godoy. Godoy no es más que un lechero. En cambio, yo te daré datos precisos. ¿Quieres ponerte en mis manos? ¿Cómo no? Bueno, pues ya verás cómo te saco yo en este asunto». Y con verbo fácil y expresivos gestos, Emilio explicó a su amigo lo que en las minas significaba un contrato, en aquellos tiempos.
diciéndole que no era más que un simple arrendamiento hecho por la compañía al contratista de un punto tal o cual de las minas, en el que el arrendatario podía explotar a su guisa el metal que pudiese para entregarlo luego a la administración por un precio determinado, de acuerdo con las condiciones que se estipulasen. Desde luego Martín notó que lo dicho por Emilio no era lo mismo que lo dicho por Godoy, mas como él mismo tenía pésima idea de la capacidad intelectual de éste, se atuvo a la explicación de aquel. Por ejemplo, Godoy le había dicho que cualquiera podía ganar en los contratos, y Emilio pronunció un enfático «según», que no hizo ninguna gracia en Martín. «Y yo debería pedir un contrato, no teniendo preparación ninguna», insinuó Martín tímidamente. «¿Por qué no? Para ser contratista no hay necesidad de estar muy versado en materia de minas. Godoy sabía menos que tú, y ya ves». Martín insistió aún sobre sus deficiencias en minería, pero Emilio, que lo facilitaba todo, no obstante haber lanzado aquel «según», volvió a engolfarse en largas explicaciones sobre este tema y convenció a Martín de que en efecto lo que más le convenía era tomar un contrato en Yayagua. «Ve mañana mismo al gerente», exclamó. «Yo te indicaré esta noche cuál será el contrato que debes pedir. Tú presentarás tu carta de recomendación y obrarás ni más ni menos conforme a mis indicaciones. ¿Comprendes?». Entonces Martín hizo notar su estropeado traje y propuso que sería mejor esperar al arriero que traía su equipaje, y que según sus cálculos debía llegar a Yayagua al día siguiente. Así se presentaría de un modo conveniente al gerente, pues mostrándose tan mal traído como estaba, temía no ser atendido. Emilio hizo una mueca y repuso: «¿Cómo se ve que vienes de Sucre? Lo que es aquí no se da importancia al traje, pero en fin, si tú quieres esperar, esperemos. Mientras tanto te iré instruyendo sobre lo que tienes que hacer. Iremos a dar una vuelta por las minas, pues conviene que al gerente te presentes como muy conocedor de ellas». Martín asintió, aunque aquello de presentarse como muy conocedor de las minas, para él que acababa de llegar a ellas, le pareció bastante aventurado. Después de todo, Martín estaba satisfecho. Veía que sus asuntos tomaban un buen sesgo y que sus cálculos no saldrían fallidos. El encuentro con Emilio le parecía providencial. Sus palabras, su espontaneidad y su desparpajo le hicieron magnífica impresión. ¿Qué habría hecho sin tan oportuna ayuda? Cierto era que a momentos le venía la desconfianza. Al oír la facilidad con que se despachaba Emilio, se preguntó si aquello no sería una farsa. ¿Era Emilio serio? ¿O era simplemente la continuación del antiguo bribón del colegio? Hubo un momento en que se le ocurrió fijamente esta idea y empezó a mirar con recelo el miserable menaje del cuarto. Pero Emilio, como si adivinase los pensamientos de Martín, exclamó: «Es natural que te extrañe la indigencia de este cuarto, pero debes saber que yo resido en Uncía, en un pueblo que está a más de una legua de aquí. En Yayagua solo estoy precariamente con motivo de mis negocios». Y a su vez Emilio contó su vida a Martín. Hacía como 2 años que residía en esos lugares. Había pasado por toda clase de oficios y empleos, sin excluir los más ínfimos. En la actualidad era rescatador y estaba contento. Le iba bien. Sí, tan bien que hasta podía habilitar a varios contratistas. Luego Emilio debió también explicar lo que significaba habilitar y lo que significaba ser rescatador. Y aunque la explicación no fue suficientemente clara, Martín se hizo la cuenta de que, si Emilio habilitaba a otros, era claro que estaba aún mejor que Godoy, y que ser rescatador debía ser tan ventajoso, y quizá aún más, que ser contratista. Por la noche los 2 amigos fueron a comer al hotel. Emilio hizo allí la presentación de Martín a los concurrentes. Había allí gentes de extrañísimas cataduras para los ojos del recién llegado. Vio que abundaban los sacos de cuero, las bufandas de lana de vicuña, las gorras y las polainas, pero sobre todo, 2 tipos fijaron la atención de Martín. Era el uno un señor maduro de rostro colorado y bonachón, de cuya boca salía con frecuencia la palabra panizo.
y una de cuyas manos se sepultaba a cada momento en uno de los bolsillos del pantalón para reducir una hernia que tenía en la ingle izquierda. El otro era un joven pecoso de dicción y ademanes de roto, que estaba empeñado en hacer sonar un gramófono que chirriaba de un modo vergonzoso. Emilio invitó unas copas de cóctel antes de sentarse a la mesa. Un joven de saco de cuero y de polainas que estaba medio ebrio empezó a llenar de agasajos a Martín. Emilio, que conversaba con el señor de la hernia, dijo refiriéndose a Martín y pensando quizá recomendarlo, que se trataba de un distinguido intelectual de Sucre. Al momento, el otro exclamó: «Intelectual, dice usted, entonces se va por un taco. Ahora me explico por qué usted no se ha ido por ahí». «Claro, y asimismo usted, querido Emilio, ni usted ni yo somos intelectuales, y por eso estamos bien. Nunca he pretendido yo darme de intelectual». «Y hace bien, aquí no vale eso, aquí lo que vale es el panizo». El joven del gramófono se aproximó cimbrándose porque estaba borracho y pidió champaña. Uno de los concurrentes exclamó: «Oiga, Varela, ya no pida más champaña, ya hemos tomado mucho, mejor comamos». «Champaña», gritó el borracho dando un puñetazo en el mostrador, donde varias botellas y vasos hicieron chilín. Sirvieron el champán, que no era otra cosa que una sidra mezclada con algunas sobras. El joven Varela, empinando la copa, daba frecuentes vivas a Chile seguidos, siempre de la pintoresca palabra Cambrone. Emilio llamó aparte a Martín y le dijo: «Ahí tienes un contratista». «¿Ese?», contestó Martín admirado señalando a Varela. «Ese. Ya ves si ganará bastante plata para derrochar de ese modo. ¿Cómo le vendrá a costar esto?» «Lo menos unos 300 pesos». Martín dijo para sí: «Dios mío, 300 pesos echados así, ¡cuánta plata!». Cuando comían sentados todos en derredor de una misma mesa, Varela insultó de un modo soez a uno de los comensales que no quería acceder a su empeño de tomar más champán. El injuriado, un hombrón macizo, pero contrahecho, contestó, tratando de remedar el acento del borracho: «Pobre roto, ¿no te acordáis de Calama? Allí no erais más que un cargador. En Bolivia te las dais de guapo. Aquí te vestís de caballero y porque tomás champaña querís ser más de lo que sos». Varela hizo relucir un agudo puñal con el que trató de lanzarse sobre su contendor, pero la inmediata intervención de los demás lo contuvo. Las injurias continuaron por un buen rato sin que valiesen para nada las excitaciones del hotelero. Los gritos, las carcajadas y los puñetazos sobre la pobre mesa atronaban la sala. Emilio se reía de buena gana, Martín estaba asombrado y un si es no es receloso. Pronto oyó que su amigo le decía a media voz: «Esto es de casi todas las noches, pero lo curioso es que nunca se dan, porque no les dejarán pegarse. Tontos». El hombre de la hernia, que estaba sentado a la izquierda de Martín, habíale hablado largo y tendido durante la comida. «A los hombres inteligentes como usted», decíale, «les va bien en todas partes. Usted hará mucho aquí». Luego ofrecióle recomendarlo con la gerencia de la compañía. Díjole tener allí mucha influencia y que ya había hecho dar magníficas colocaciones a muchos. Emilio, a quien no se le escapaban esas palabras, codeaba a cada momento a Martín. El antiguo agasajador de Martín, sentado al frente y más borracho que antes, levantaba a cada momento su copa dirigiéndole melosos brindis. Martín estaba sofocado, sentíase dentro de un ambiente de cocina, de cigarros y de bebidas alcohólicas. Qué de nuevas impresiones iba experimentando cada día. Recordaba sus noches anteriores en que había dormido sobre cueros de oveja, sus ejercicios de equitación en los animales de las postas, sus vicisitudes. Ahora en cambio estaba en un sitio abrigado, halagado por los demás, estaba en Yayagua. Y sin embargo, en aquellos momentos, al hallarse en el comedor, sentí una impresión invencible de asco. Quizá también venía a su imaginación el apacible ambiente de su casa, la imagen de su madre y las cultas maneras de las gentes que antes tratara. Ahora ya no había eso. Pero Martín había llenado su deseo.
Estaba en Yayagua. De regreso al alojamiento, había que disponer una cama para Martín. Emilio consiguió un colchón prestado de la vecindad. Pusiéronlo en el suelo sobre una manta y formaron, por medio de cuanto pudieron haber a la mano, incluso el poncho de Martín, una cama en la que éste se acostó sin más preámbulos, incitado por los consejos de Emilio y de su propio cansancio. Emilio, una vez acostado Martín, púsole todavía por encima todas las prendas de ropa que colgaban de las paredes, con lo que se formó una montaña que divirtió mucho a ambos. Al mismo tiempo decíale: «Querido, hay que abrigarse. Aquí hace un frío horroroso y es fácil coger una pulmonía. Lástima sería que el futuro contratista se malogre». «Creo que no sentiré frío», decía Martín tiritando. «Pues si a pesar de cuanto llevas encima aún lo sientes, tendrás que venirte a mi cama donde nos calentaremos uno a otro». A su vez, Emilio se acostó en su lecho que había estado sin tender, y desde allí continuó conversando con Martín. Dábale sabios consejos sobre la manera de vivir en las minas. Díjole que allí abundaba una casta de farsantes, de infidentes y de viciosos, con los que había de tener mucha cautela. Luego continuó haciéndole circunstanciadas explicaciones sobre los trabajos mineros y sobre todo lo que debía saber para hablar sin embargo cuanto se presentase al gerente de Yayagua, solicitando el contrato proyectado. Una hora después todavía hablaba Emilio, pero a un suave ronquido que venía de la otra cama le anunció que su amigo había concluido por dormirse. La noche se deslizaba tranquila, pero no callada. El viento continuaba zumbando contra las rústicas paredes de las casas y los techos de paja brava, ya tan habituados a él. Al pasar por los resquicios y al chocar contra los ángulos, formaba una gran variedad de notas agudas, graves, veladas, sonoras, quebradas y continuas. Y estas notas, reuniéndose unas con otras, producían acordes prolongados a lo infinito y llenos de una salvaje y doliente armonía. Hacía ya algunas horas que Martín dormía a pierna suelta cuando de pronto se despertó sobresaltado. La habitación se había iluminado tenuemente con el cabo de una vela colocado en la botella, y a su velada luz vio Martín que la puerta estaba entreabierta y que entraba al cuarto unos hombres de facha estrafalaria cargados de sacos misteriosos, que los fueron depositando en un rincón. Luego sintió un rápido cuchicheo, los hombres tornaron a salir y Emilio en calzoncillos cerró la puerta. ¿Qué era aquello? Martín no sabía explicárselo y para salir de dudas se incorporó y habló a Emilio. «No te asustes», dijo éste. «Esos hombres que acabas de ver son unos infelices mineros que me han traído un poco de metal. No tienen otra manera de hacer su pequeño comercio. Pobrecitos». Y de seguida Emilio explicó a Martín cómo muchos de los que vendían el estaño tenían que hacerle sus respectivas entregas en altas horas de la noche para evitarse dificultades. «¿Qué quieres?», añadió. «Los obreros en estos lugares se hallan tan maltratados que forzosamente tienen que acudir a ciertos medios para mejorar su situación. Ellos trabajan hasta matarse y ven que se les paga una miseria que de ningún modo corresponde al exceso de actividad que han empleado. Pues bien, entonces se pagan a sí mismos vendiendo el producto de su trabajo al que mejor les retribuye. ¿No es esto muy injusto? A mí me parece que sí. Tú has leído libros de socialistas y de anarquistas, ¿no? Pues léelos. Allí está la confirmación de lo que digo. Pero aún sin necesidad de eso, tú eres suficientemente avisado para comprenderme. La cuestión de la propiedad, tú lo sabes, está aún por resolverse. ¿De quién es la tierra? ¿De quién son, por ejemplo, las pinas? De todos. Solo por abuso unos cuantos se apoderan de este patrimonio común. Ellos son los verdaderos ladrones. Los obreros trabajan y deben gozar del producto de su trabajo. Era de ver a Emilio aquella noche haciendo desde su cama la apología del obrero ladrón. Martín, quizá riéndose íntimamente, oyó estas y otras cosas que le decía su amigo sin pensar naturalmente en contradecirle, y cuando Emilio concluyó su larga exposición, Martín se persuadió más que nunca
que aquello era robo, nada más que robo, por más que su amigo le adornase con nombres más o menos altisonantes. Ahora, repuso Emilio, espero que tú serás muy reservado sobre lo que has visto, pues de lo contrario, comprometerías a muchos infelices y aún a mí mismo. Bah, exclamó Martín, ¿cómo crees que pudiese yo cometer alguna indiscreción? Aunque no fuese tu amigo, bastaría el hecho de estar hospedado en tu casa para ser reservado. Y por otra parte, creo haberte demostrado que al obrar como obran los obreros, están dentro de la justicia y la razón. Ojalá tú llegases a abrigar esa misma convicción. Ojalá, repuso Martín, y a poco volvió a dormirse y soñó que veía a todos lados caras patibularias, que seguramente debían ser las de los infelices obreros de que tanto le había hablado Emilio.